Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General de Valle, y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Guste, damos la bienvenida a nuestro programa. Continuando con la temática del día, vamos a estar en contacto con el doctor Guillermo Lerzo, que es jefe de Unidad Oncología del Hospital María Curie y director médico del Centro Médico Lucem de Oncología de la Ciudad Autónoma. Doctor Lerzo, ¿me está escuchando? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es un placer saludarlo de acá de nuestro programa, que es un programa sobre difusión de temas médicos. Y bueno, el tema, por supuesto, de este mes, digamos, de alguna forma, es la difusión un poco de lo que es el cáncer de mama, ¿no? Y usted que está tan al tanto y que es un especialista en el tema. En principio quería preguntarle, doctor, ¿cuántas pacientes, cuál es la incidencia, cuántas pacientes nuevas tenemos anualmente diagnosticadas con cáncer? La estadística de hace 2 años reveló que había aproximadamente 21.000 casos nuevos de cáncer de mama al año en la Argentina. Tasas o incidencia muy similar a países industrializados como pueden ser los de América del Norte, Canadá, Estados Unidos o los países europeos. En la región, o sea en Latinoamérica, el único país que tiene esa incidencia junto a nosotros es Uruguay. Motivos de alimentación, sociales o socioeconómicos. ¿Y los demás países de Latinoamérica tienen una incidencia similar o son mayor, menor? ¿Cómo es? Es menor. Es menor. Cuanto menos desarrollado es el país, menor es la incidencia de cáncer de mama y mayor es la de otros tumores, por ejemplo, ginecológicos. Porque a mí me surge una pregunta ahí, son países con un nivel social, económico menor. ¿Será porque no se diagnostican o porque en realidad no hay tanto cáncer de mama como podemos tener nosotros? Tienen menor incidencia de cáncer de mama. Menor incidencia. El cáncer de mama tiene causales que inherentes al ser humano, a las mujeres especialmente, pero también tiene factores ambientales. La dieta alta en consumo de grasas, el consumo de alcohol, el tabaquismo, sí, son predisponentes al desarrollo de cáncer de mama dentro de otros tumores también, ¿no? Perfecto. Y algunas cuestiones de desarrollo socioeconómico, como es el retraso de la maternidad en las mujeres, también ayudan a eso. Aumentan el riesgo del cáncer. ¿En qué edades se está viendo, doctor, la aparición de cáncer de mama? Bueno, la incidencia mayor es después de los 50 años, entre los 50 y los 65, 70 años. Pero hay un grupo etario que son las mujeres jóvenes, donde la incidencia se está observando quizás en aumento. Puede ser que sea por un aumento de la detección en los estudios de screening, o sea, de rastreo, pero estamos observando que hay más incidencia en mujeres jóvenes. Mujeres jóvenes. Y esto tiene que ver con lo que usted dijo, factores ambientales, la dieta. ¿Tiene que ver con algún tipo de medicación? Porque hay tal vez sea un mito de que, por ejemplo, al consumir psicofármacos, consumir hormonas, anticonceptivos, podría aumentar el riesgo de cáncer de mama. ¿Es cierto o es un mito, doctor, eso?
Eso depende de la utilización de hormonas femeninas y los estrógenos específicamente, en qué momento de la vida y para qué se utiliza. Ujú. Por ejemplo, en mujeres jóvenes, la utilización de anticonceptivos orales no guarda una relación directa con un aumento de la incidencia de cáncer de mama. No está demostrado Correcto. estadísticamente que los anticonceptivos orales, o sea, el consumo de anticonceptivos orales, aumenta el riesgo de cáncer de mama. No está demostrado. No, en cambio, en las mujeres después de la menopausia, que utilizan terapia de reemplazo hormonal, o sea, por el déficit de estrógenos, o sea, de hormona femenina que ocurre en la menopausia, las pacientes tienen cierta sintomatología desagradable, como pueden ser las temporadas de calor, el cansancio, la pérdida de minerales en el esqueleto, en el hueso. Entonces se utilizan estrógenos de reemplazo, sí, para cubrir ese déficit. Está demostrado, esto sí, científicamente, de que la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas aumenta la incidencia y el riesgo de cáncer de mama. Ajá. Hay países donde está prohibido utilizar terapia de reemplazo hormonal para el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Precisamente por eso. Interesante lo que usted nos dice, doctor, ¿eh? Porque, bueno, es muy común que se utilice en menopausia este tipo de cosas. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con la automedicación, claro, de este tipo de reemplazo hormonal. Perfecto. Si es indicado por un médico con un seguimiento estricto y un control estricto, puede traer menos problemas, pero el uso sin control no es lo conveniente. No es lo conveniente. Digamos, tener una vida sana entonces disminuiría el riesgo. Por supuesto que nada es cero, ¿no? En medicina el cero de riesgo. Nada riesgo es no cero, existe. pero está demostrado que una dieta baja en grasas, rica en fibras, Uh-huh. en alimentos naturales, acompañado de ejercicio físico, disminuye el riesgo de cáncer de mama. Uh-huh. Otra de las cosas que se dice habitualmente de que es un tema genético, es decir, que si una mujer tuvo cáncer, seguramente su descendencia, es decir, sus hijas lo van a tener. ¿Es así o es un riesgo aumentado solamente? Dentro del cáncer de mama hay dos grupos distintos. Uno es el cáncer de mama esporádico, o sea, que aparece en una mujer sin ningún antecedente familiar. Uh-huh. Esos son más del 80% de los casos. Ajá. Aproximadamente una mujer cada 8 en algún momento de su vida, en el transcurso de su vida, va a tener cáncer de mama, y el 80% de los casos son este tipo de tumores, o sea, el cáncer de mama esporádico. Esporádico. Después, entre un 15 y un 20% de los casos son tumores que guardan relación con herencia genética, con mutaciones de genes. Uh-huh. Que se heredan de padres a hijos, y depende de la mutación, hay algunos que son mucho más frecuentes y tienen una relación mucho más directa, pero la presencia de esas mutaciones predispone y aumenta el riesgo de desarrollar no solo cáncer de mama, otro tipo de tumores también. El más estudiado y el más conocido es un grupo de genes, son dos, que se llaman BRCA1 y BRCA2, sí, que se heredan como gen autosómico, o sea, una persona que tiene esa mutación presente se llama mutación germinal porque está en su organismo, en su información genética, tiene un 50% de probabilidades de heredarla a sus hijos. Uh-huh. La presencia de esos genes en las mujeres aumenta el riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovario, en los hombres cáncer de próstata, también cáncer de páncreas y otros que ya son más raros. Otros más raros. Esta mutación no es del tumor, sino que es de la persona. Todo tumor maligno se desarrolla a raíz o en base a una mutación en el ADN de una célula del organismo. Esa mutación hace que la célula
cambie sus características y crezca de una manera no controlada y quizás más agresiva. Es distinto que las mutaciones del ADN de la persona. Claro. La mutación que se produce en una célula no la tiene el enfermo en todas sus células, sino exclusivamente en en el tumor, en las células del tumor que presenta. Correctísimo, doctor. Interesante esto porque, a ver, es distinto una cosa a la otra, porque usted sabe bien que se ha puesto muy de moda este tema genético a raíz de un hecho muy famoso con una actriz famosa, ¿no? Mundialmente famosa que tenía esta alteración y que optó por prevenir y operándose, ¿no? Seguramente está al tanto de eso. Y a partir sí, por supuesto. Angelina Jolie fue quizás la que más difundió esto, porque ella lo heredó de su madre, que tenía cáncer de ovario, y ella en forma profiláctica se operó para no desarrollar este tipo de tumores. Claro, correctísimo. Doctor, a ver, nosotros tenemos entonces una población que habitualmente yo creo que se está controlando. A ver, la primera mamografía, el primer estudio que debe hacerse cuando la mujer va a su control, se dice que tiene que ser a los 40 años. ¿Se mantiene todavía esa postura de los 40 años? ¿Se ha acercado más a la juventud? ¿Se ha modificado hacia adelante? ¿Cómo se sostiene eso en este momento? Primero, no hay que enfocarlo exclusivamente en la detección temprana de cáncer de mama. Toda mujer, a partir de que empieza a tener vida sexual, debería hacer un control ginecológico por lo menos una vez al año. Correcto. El control ginecológico es no solo de mama, sino completo. Ahora, en cuanto a los estudios complementarios para detección temprana del cáncer de mama, todo depende si es una paciente de la población general o de un grupo de riesgo, como puede ser una familia con alta incidencia de cáncer de mama. Si es de la población general, con el riesgo habitual o general, se recomienda la primera mamografía después de los 40 años, o entre los 30 y 40 años una, y después de los 40 años empezar a hacerlas con más frecuencia. En cambio, si la mujer es de una familia de alto riesgo, por antecedentes familiares de alta incidencia, los controles se recomiendan mucho más temprano, a partir de los 20 años. Y si ya tiene diagnóstico de mutaciones genéticas como BRCA1 o BRCA2, ya los controles son mucho más estrictos. Claro. O sea, una vez al año, a partir de los 20 y pico de años, es lo correcto. Es decir que, a ver, si queda claro, si solamente se harían en caso de que exista esa mutación genética en mujeres muy jóvenes, casi adolescentes, las chicas de 20 años ya tendrían que hacérselo. Porque hay que tener en cuenta que pacientes con esas mutaciones pueden recibir tratamiento preventivo o profiláctico quirúrgico, o sea, hacer una mastectomía bilateral con reconstrucción, o una oforectomía, que es la extirpación de los ovarios, que así bajan el riesgo de la incidencia de cáncer y de la mortalidad por cáncer. Pero este tipo de cirugías están recomendadas luego de que la paciente o la mujer ha tenido descendencia, ya no quiere tener más hijos y tiene una edad adecuada para este tipo de cirugías. Claro. Después de los 40, en el caso de las mamas, a partir de los 45 50 años en el cáncer en el caso de los ovarios. O sea, si todavía no ha tenido familia y piensa tenerla, las cirugías profilácticas no son lo indicado, sino que son los controles estrictos para la detección temprana. Y doctor, ¿en qué situaciones sería conveniente que una mujer se haga el estudio genético? El estudio no es directamente hacer la detección en sangre o en una muestra de tejido. Hay especialistas que son genetistas, que se dedican a esto.
Entonces, si una mujer o un hombre también piensa que en su familia hay un aumento de la incidencia y él puede tener el riesgo de haber heredado una mutación, debe consultar a un especialista en genética en una entrevista, una o dos, o las que fueren necesarios, donde este profesional va a hacer un estudio de la historia familiar de esta persona y va a hacer el cálculo de riesgos, o sea, qué posibilidades de haber heredado una mutación genética tiene o no. No son todas iguales, depende de las enfermedades que tuvo la familia, se puede orientar hacia una mutación o hacia otra, y en base a eso va a dar una recomendación de un estudio genético que puede ser específico, o sea, buscar una mutación exacta, individual, o puede ser un mapeo un poco más generalizado. Perfecto. Y después, cuando están los resultados, este mismo especialista en genética los interpretará y le recomendará la consulta con otro profesional en el caso de que sea necesario. Uh-huh. A ver, doctor, supongamos que tenemos una paciente de 40 años que aparece una imagen sospechosa en la mamografía. Como pasa muchas veces, hay una clasificación donde le ponen un número, 2, 3, 4, y aparece algo sospechoso. Entonces, ¿cómo deberíamos proceder? Primero con la mujer, ¿qué le deberíamos decirle y qué habría que hacerle desde el punto de vista médico? La mamografía muchas veces no es suficiente, nada más que ella, sino que requiere más estudios complementarios. Uh-huh. Y lo debe evaluar un radiólogo, un médico especialista en imágenes bien entrenado, que si hace falta indicará complementar con otros estudios, que puede ser ecografía, mamografías de alta resolución, técnicas de magnificación o focalización de la mamografía, o incluso otros estudios un poquito más sofisticados, como puede ser una resonancia magnética. Uh-huh. En base a eso se van a conseguir imágenes que van a informar si es sospechoso o no de que sea un tumor. Si es sospechoso, se le va a indicar hacer una biopsia. Generalmente las biopsias iniciales se hacen por métodos de punción con agujas y utilizando un ecógrafo o un resonador. Se ubica bien la lesión y se llega con la aguja a ese lugar, se toma una muestra de tejido y se analiza. Uh-huh. Lo va a analizar un patólogo muy bien entrenado, que va a determinar si es una lesión maligna o es una lesión benigna y no guarda relación con un cáncer de mama. Uh-huh. Una vez que se tiene el diagnóstico, se decidirá la conducta terapéutica. Actualmente no siempre la cirugía es el tratamiento de inicio. Uh-huh. Lo recomendable es la atención con un equipo multidisciplinario donde participen el cirujano, el patólogo, el oncólogo clínico, el radioterapeuta si hace falta, y que en conjunto ellos decidan cuál es la conducta terapéutica ideal. No todos los tumores de mama son iguales biológicamente, tienen características distintas. De acuerdo a esas características, son sensibles a un tratamiento o son sensibles a otro tratamiento, y a veces está indicado hacer tratamientos con medicamentos antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor, uh-huh. Para ver la respuesta al tratamiento. La respuesta al tratamiento, en el caso de hacerlo antes de la cirugía, es un factor pronóstico, nos va a indicar si la paciente va a tener un riesgo bajo o un riesgo elevado de que la enfermedad le aparezca de nuevo. Eso se llama recaída de uh-huh. enfermedad. O sea, todo eso se pone en una balanza y se decide la conducta terapéutica adecuada. ¿Existe una dieta que pueda ayudar al mejor tratamiento de la paciente o como usted nos dijo, doctor, al principio, es esa misma dieta que podría disminuir el riesgo, digamos, de padecerla? Primero, no hay ninguna dieta que controle o cure el cáncer. Uh-huh. Eso no es real. Lo que hay es recomendaciones en alimentación
para ayudar, en el caso de un tratamiento, a un mejor tratamiento, a una mejor tolerancia del tratamiento, o en el caso de que sea una paciente que la obesidad es uno de los factores de riesgo de cáncer de mama y de ciertos tumores ginecológicos. Entonces las dietas para tratar de disminuir el aporte calórico, el aporte de grasas o de hidratos de carbono, van a ayudar a una mejor control del tratamiento en cuanto a efectos secundarios y a no desarrollar otras enfermedades posteriores. Una paciente que se cura de un cáncer de mama va a seguir teniendo riesgo de tener otro cáncer de mama en el transcurso de su vida. O sea, no es una enfermedad de una vez siempre, a veces se repite. A veces se repite. Doctor, a ver, hace muchos años atrás, hablamos de 30, 40, cuando una mujer tenía un cáncer de mama, prácticamente era un pasaporte a la muerte, ¿no? Era una altísima posibilidad de muerte. ¿Cómo estamos ahora? Yo sé que ha bajado muchísimo la mortalidad, pero ¿cómo lo podemos ver ahora en el mundo, en nuestro país, la posibilidad de recuperación y de curación de un cáncer de mama, doctor? Ha cambiado rotundamente. Las tasas de mortalidad han bajado de una manera estrepitosa con las nuevas terapias. Y no solo en pacientes con enfermedad temprana, o sea que tienen potencial curativo, sino en las pacientes que ya han desarrollado una enfermedad avanzada, un estadio avanzado de enfermedad, donde antes el pronóstico era ominoso y las posibilidades de sobrevida eran muy bajas. Ahora no solo se han conseguido sobrevidas larguísimas en años, sino que ya se está hablando de la intención de conseguir la curación de esas pacientes. Los tratamientos no se han diversificado, no existe nada más que la quimioterapia, por ejemplo. Ahora hay terapias hormonales, la quimioterapia continúa, por supuesto, terapias de lo que se llama blancos moleculares, o sea, son medicamentos que específicamente van a ir a atacar a una característica biológica o enzimática de la célula tumoral. Inmunoterapia, o sea, medicamentos que hacen que el sistema inmune del paciente reaccione contra el tumor y lo ataque, anticuerpos que actúan específicamente contra ciertas partes de las células tumorales. Todo ese desarrollo combinado, asociándolo a la cirugía y a técnicas de radioterapia de última generación, hacen que las posibilidades de cura sean muchísimo más altas y las posibilidades de sobrevida en pacientes que lamentablemente han desarrollado una enfermedad avanzada también. Perfecto, doctor. La verdad que esto último es un mensaje muy optimista, en mujeres que, por supuesto, al recibir la noticia del cáncer se sienten un poquito choqueadas, ¿no? Es algo muy fuerte, seguramente. Le voy a hacer la última pregunta, doctor, que esta es cuestión de tiempo que ya nos estamos quedando, a pesar que la verdad que la entrevista es interesantísima lo que usted nos está contando. ¿Qué cantidad de cáncer en el hombre usted está viendo o se ven habitualmente? Bueno, se mantiene estable estadísticamente. Es el cáncer de mama es el 1% de todos los cánceres que se presentan en el hombre. Y dentro del cáncer de mama, los hombres tienen el 1%. O sea, es el 1% de los cánceres del hombre es cáncer de mama. Y el 1% de los cánceres de mama lo tienen los hombres. Lo tiene el hombre, correcto. Esa estadística se mantiene bastante. Lo que hay actualmente, a raíz de organizaciones científicas, con ayuda de ONG a nivel mundial, una mayor visualización de el cáncer de mama en los hombres. Siempre a raíz de su baja incidencia, puede ser, estaba medio oculto y nunca se le daba la importancia real que tenía. En cambio ahora, a través de estas organizaciones, se ha puesto de relevancia con
con ideas de, por ejemplo, no nos olvidemos que los hombres también tienen cáncer de mama, y se ha diversificado el tratamiento para estos pacientes, y han conseguido tener resultados terapéuticos mucho mejores de los que tenían habitualmente, que no era enfocado de la misma manera que se enfocaba el cáncer de mama en las mujeres, sino que los tratamientos se limitaban mucho y no se los tenía muy en cuenta. Doctor Guillermo Lerzo, le agradecemos muchísimo esta entrevista, ha sido muy claro. Yo creo que nuestras oyentes estarán muy contentas de haberlo escuchado, por todo lo que nos ha dicho, y especialmente por el final, que nos ha dado un mensaje optimista. La verdad, muchas gracias, doctor. No, me es un gusto haber conversado con ustedes. Le mando un gran abrazo. Bueno, ha sido el doctor Guillermo Lerzo, que es el jefe de unidad oncología del Hospital Marie Curie, y doctor del Centro Médico Lucen de Oncología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Excelente la entrevista.